Beranes Fernández nos va a tratar el tema, la primera ley mexicana de derechos humanos, 1849. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Adelante, doctor. Doctor, su micrófono. ¿Ahora sí? Ahora sí, doctor, muchas Perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias, querido doctor Rafael Sánchez Vázquez. En primer lugar, pues yo quiero hacer un recuerdo emocionado de mi maestro, don Héctor Fixamudio, que tuve oportunidad de conocer en 1970. Fui alumno en la clase de garantías y amparo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Después él me invitó como becario al Instituto de Investigaciones Jurídicas, cuando él era director. Ahí ingresé, pero además con el privilegio de ser becario del doctor Fix, quien además tuvo la bondad de dirigirme en mi tesis de licenciatura. Posteriormente me obtuvo una beca para ir a hacer mi doctorado a España. En mi regreso, pues él todavía como director, pues me incorporó al instituto, ¿verdad? Posteriormente, cuando fui yo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pues él era miembro de su consejo consultivo. Por lo tanto, pues siempre estuve yo unido a él, y ahora pues ya se nos fue. El día de mañana hubiera cumplido 97 años, pues allá donde esté, pues le mando un saludo con el mayor cariño y afecto a su persona, y mi agradecimiento por todo lo que fue para mí y todo lo que me apoyó en mi vida universitaria. También quiero agradecer al doctor Rafael Sánchez Vázquez su amable invitación para participar en este homenaje tan merecido, ¿verdad? Y en el cual, pues yo, cuando me invitó el doctor Sánchez Vázquez, pues yo de inmediato acepté, porque pues para mí no solamente es un honor, sino además es un placer participar en este homenaje. Pasemos pues a mi intervención. Recordemos que la Constitución Federal de 1824, aunque no contenía un capítulo específico para los derechos fundamentales, siguiendo el ejemplo de la Constitución de Cádiz de 1812, estos se encontraban diseminados por toda la ley suprema. Otro ejemplo lo tenemos en las leyes constitucionales de 1836, cuya primera de ellas se refería a los derechos y obligaciones de los mexicanos y habitantes de la República. Lo mismo se trató en el capítulo tercero de las bases de organización política de la República Mexicana de 1843, o en el artículo quinto del Acta de Reformas Constitucionales de 1847, que mandaba expedir una ley constitucional para asegurar los derechos del hombre que la Constitución reconoce. ¿Y qué decir de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, cuyo título primero se refería a los derechos del hombre, texto fundamental que podemos afirmar ahí se forjó la tradición mexicana sobre este tema? Por todo lo que hemos señalado, no nos llama la atención que el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 10 de abril de 1865, que aunque provisoria no dejaba de ser una ley fundamental, contuviese un capítulo de tales derechos esenciales. Quizá atraiga más nuestra atención la promulgación de la norma reglamentaria, o sea, la Ley de Garantías Individuales de los Habitantes del Imperio, expedida el 1 de noviembre de 1865. Es decir, que se expidió en el mismo año del Estatuto Provisional antes señalado. En efecto, no era común en esa época expedir leyes ordinarias de derechos humanos o garantías individuales, pues aunque el Acta de Reformas Constitucionales de 1847 había ordenado expedir una ley de esa naturaleza, la misma no tendría carácter de ordinaria, sino de ley constitucional, que veremos un poco más adelante. Así pues, tenemos que retrotraernos al menos una década atrás, al 4 de agosto de 1846. A las 5 de la mañana de ese día, un cañonazo disparado desde la ciudadela de la Ciudad de México anunciaba un nuevo pronunciamiento militar en nuestra nación, ahora en contra de la administración del general Mariano Paredes y Arrillaga. Sus promotores fueron el general Mariano Salas y el doctor Valentín Gómez Farías.
ese último día por la noche, ante el avance de las fuerzas pronunciadas, el presidente se vio obligado a salir de la capital. No obstante, fue aprehendido a los pocos días. La revuelta triunfó el 6 de agosto, al firmarse un armisticio entre las fuerzas pronunciadas y el gobierno. Sin embargo, el vicepresidente Nicolás Bravo se negó a firmarlo al considerar que, de hacerlo, reconocería la revuelta. Un día después, el 7, se designó como encargado del Ejecutivo al general Salas. Esto sería temporal y solo, cito, mientras llegue el general Santana, quien entonces se hallaba exilado en Cuba. A las 5:30 de la tarde de ese mismo día, con base en el plan de la Ciudadela, se publicó por bando la convocatoria a elecciones del Congreso, a tenor de la Constitución de 1824, que fue restablecida por el general Mariano Salas. No se olvide que desde 1835 México era centralista, se había abrogado la Carta Magna de 1824. Es decir, nuestro país volvía a ser una república federal. A continuación, las diversas entidades, ahora ya federativas, que componían la república y las comandancias militares se sumaron a esta nueva revuelta. El 3 de diciembre de 1846 se celebró la primera junta preparatoria del Congreso Constituyente, el cual quedó formalmente instalado el día 6. Hecho esto, y de acuerdo con las prácticas parlamentarias de la época, el diputado por el Estado de México, Ramón García Costa, propuso se constituyera una comisión de constitución integrada por 5 diputados para elaborar el proyecto correspondiente, lo que de inmediato fue aceptado y de lo que resultó se nombrara a Juan José Espinosa de los Monteros, Manuel Crescencio Rejón, Mariano Otero, Joaquín Cardoso y Pedro Subieta para cumplir con esa tarea. Siguiendo con nuestra historia, llegamos al 5 de abril de 1847, cuando 3 diputados miembros de la Comisión de Constitución, Rejón, Cardoso y Subieta, presentaron su dictamen, que por constituir mayoría representó el parecer oficial de dicha comisión, que no era otro más que volver a poner en vigor lisa y llanamente la Constitución Federal de 1824. Es pertinente mencionar que también el diputado por Jalisco, Mariano Otero, en esa misma oportunidad presentó un voto particular y en razón de que el Pleno del Congreso rechazó el dictamen de la comisión, se abocó a discutir el voto de Otero, precisamente en la sesión del día 16 del mismo mes. En síntesis, la propuesta de don Mariano Otero era restablecer el acta constitutiva de la Federación Mexicana, o sea, la Constitución de 31 de enero de 1824, y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 4 de octubre de 1824. Junto con las reformas que a ambas leyes supremas introducía el acta de reformas constitucionales que en ese momento se proponía. No fue sino hasta el 21 de mayo que Antonio López de Santana, en su calidad de presidente interino de la República, la promulgó. Para esto, cuando apenas estaba discutiendo el acta de reformas constitucionales, en la sesión del 3 de mayo de 1847, el diputado por el Estado de Puebla, José María Lafragua, presentó un proyecto de ley constitucional de garantías individuales, es decir, de derechos humanos, lo que no transitó. No fue sino hasta el 14 de septiembre de 1847 que las tropas invasoras ocuparon la Ciudad de México, lo que originó que el ejército permanente y el presidente interino Santana salieran de esta rumbo a la Villa de Guadalupe, en donde este último huyó del país abandonando el cargo. Por lo anterior, el presidente de la Suprema Corte, Manuel de la Peña y Peña, se hizo cargo de la presidencia de la República. Y después de infinidad de avatares, llegamos al 30 de mayo de 1848, en que fue electo como presidente constitucional al general José Joaquín Herrera. Para esto, el 1 de mayo se instaló la nueva legislatura federal, lo cual dispuso el 6 de junio que los poderes federales se trasladasen a la Ciudad de México, ya que se encontraban en la ciudad de Querétaro. Después de todas estas tragedias ya en la Ciudad de México y con relativa calma, nos encontramos un texto muy interesante para la historia que ahora nos ocupa. El dictamen del Senado
sobre la Ley Constitucional de Garantías Individuales, suscrito por los senadores Otero, Robledo e Ibarra, fechado el 29 de enero de 1849, que, según Santiago Oñate, la simple lectura de este dictamen nos revela que Otero fue autor principalísimo del mismo. Hasta aquí la cita de Oñate, el cual, sin haber podido llegar a ser ley vigente, representó un hito importante en la evolución de la legislación de derechos humanos en nuestro país. Respecto a dicho proyecto, el mismo Santiago Oñate Padre nos dice: este notable documento político mexicano, obra de Otero, Robledo e Ibarra, ha sido totalmente desconocido por nuestros constitucionalistas y merece un lugar prominente en nuestro derecho público, porque su texto no revela en forma palmaria el extraordinario adelanto de nuestro derecho constitucional en el siglo XIX y viene a aumentar el prestigio y merecimientos del gran abogado jalisciense Mariano Otero. A pesar de que no fue aprobado por el Congreso, es indudable que el proyecto de ley de garantías individuales presentado al Senado en 1849 ejerció influencia considerable en el Estatuto Orgánico de Comonfort y en la Constitución de 1857. Quizá el autor no conocía la exposición de motivos del Estatuto Orgánico Provisional de 1856, redactado por José María Lafragua, pues de haberlo hecho, creemos, no hubiera redactado estas afirmaciones. Sin embargo, no es esto lo que nos interesa. Lo que verdaderamente nos interesa es el proyecto de garantías individuales de 1849, que en ese momento representaba el texto jurídico más avanzado en materia de derechos fundamentales del hombre. Influyó, como hemos dicho, positivamente en el Estatuto de 1856, seguramente en la Constitución de 1857 e indiscutiblemente en la Ley de Garantías Individuales de Maximiliano, fechado en 1865. Ahora que nos hemos referido a esta Ley de Garantías Individuales de Maximiliano, diremos muy brevemente que una vez que se estableció Maximiliano en la capital, se ocupó de conformar su Ministerio de Estado y para dictar algunos decretos. Así, el lunes 10 de abril de 1865 se publicó el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, el cual, nos dice Arrangois, fue simbólico, pues escogió ese día el emperador para darlo a luz por ser el aniversario de su aceptación al trono. El estatuto es un texto de 81 artículos, y aunque el monarca Habsburgo hubiera querido convocar a un congreso constituyente electo democráticamente, tuvo que acudir a esta solución que en varias ocasiones se había utilizado en México: un cuerpo legislativo interino sobre decisiones políticas fundamentales como lo eran la forma de gobierno, la forma de Estado, órganos de decisión, derechos fundamentales, etcétera, como lo fue el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano de 18 de diciembre de 1823, el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 31 de enero de 1824, las bases para la nueva Constitución de 23 de octubre de 1835 y el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana de 15 de mayo de 1856. En el caso del documento que comentamos, es decir, el Estatuto Provisional del Imperio, al hablar, al mismo hablaba del emperador, de la forma de gobierno, del Consejo de Estado, de los tribunales, etcétera, entre los cuales nos llaman la atención el título 15, que en 19 artículos, del 58 al 73, trataba de las garantías individuales, o sea, de los derechos humanos. Así pues, tenemos realmente como primera ley de derechos humanos en México, como primera ley de garantías individuales, precisamente el proyecto que presentara el diputado Mariano Otero junto con otros dos compañeros, el cual yo pienso que se inspiró en el modelo que había en el proyecto que anteriormente se había presentado en el 1847 por el diputado poblano. Así pues, es el proyecto de 1847
49, nuestra primera ley de garantías individuales. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor don José Luis Soberanes Fernández.